Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. La aceptación de nuestra realidad nos dará la oportunidad de saber que estamos dispuestos a seguir adelante con lo que nos toca. Te invito a acompañarnos. Hoy es un buen día para empezar de nuevo. Telesucesos Canal 29 presenta Frente a la Vida con Juan Diego Umpierres. Bienvenidos Frente a la Vida, yo soy Juan Diego Umpierres, es un gusto que me acompañes, siempre feliz de llevarte de la mano y que nos encontremos en este espacio para regresar a la casa con sonrisa, con posibilidades, con buena entrevista y sobre todo con gente que viene a aportar herramientas claves para dar conducciones maravillosas en este camino de la vida. Redes sociales activadas siempre en el Facebook como Juan Diego Motiva, también Frente a la Vida. Ahí puedes además tener los links porque no solamente nos escuchas en señal abierta, sino a través de nuestro mundo internautico. Ahí están nuestras páginas que siempre publicamos todos los días para que te enlaces a través de nuestra web, sea en la televisión o sea en la radio, para que puedas siempre revisar nuestro programa y mantener en cualquier parte este contacto frente a la vida. Nuestro correo electrónico, telesucesos, nuestra página, mejor dicho, nuestro correo frente a la vida, @telesucesos.com, ese es el punto de encuentro. Gracias por cantidad de mensajes. Además, cuando sentimos que atinamos, que damos tu respuesta a lo que estabas buscando, la felicidad se multiplica, nos sentimos pero muy contentos y sobre todo cada uno de estos entrevistados que viene a dar su camino, su entrega del alma y su misión para llevarnos a casa siempre con la sonrisa. Así que muy feliz que me acompañes. Hoy vamos a tocar un tema que quizás se nos vaya al cuadro político, pero siempre buscamos el enfoque humano en todo esto. Yo tengo el honor que me acompañe hoy Claudio Suárez. Él es politólogo, bueno, toda una referencia en Venezuela y en América Latina, también en proyecciones y siendo un gran, como quien dice, forjador de equipos de campañas electorales, que ha conducido importantes proyectos políticos también, pero que vamos a dar un poco la conducción de este aspecto que se mueve en América Latina, que se mueve en el Ecuador, que se mueve en Venezuela, que tiene que ver con qué candidato podría venir, pero no para ponerle rostro, sino para más bien buscar qué se está accionando, qué está buscando el público, qué está buscando la gente, cómo se prepara este nuevo año a través de todo lo que va a ser este movimiento electoral. Bienvenido, Claudio. Gracias, Juan, un placer, un gran saludo a tu teleaudiencia y a tus radioescuchas. Feliz de tenerte. Voy a empezar con el nombre de tu libro porque de ahí se va a desprender lo que vamos a conversar el día de hoy. Tu libro se llama Si yo fuera candidato, ¿no? Si yo fuera candidato. Si tú fueras candidato, te lo pregunto, ¿qué crees tú que está buscando la gente? Mira, para empezar, hay que poner las cosas en el inicio, porque yo parto de mi análisis. Yo llevo 30 años dedicado a la investigación y la consultoría política, 30 años al lado de candidatos en toda América Latina, candidatos presidenciales, candidatos a gobernaciones, candidatos a alcaldía, candidatos a diputados, todo tipo de candidatos en la política. Además que pues vengo de una familia muy metida en la política en Venezuela hace muchos años, ya ahora retirada, pero desde muy pequeño tuve la oportunidad de relacionarme con candidatos, los candidatos presidenciales en Venezuela, iban a mi casa, a los candidatos a las gobernaciones. Eso me ha permitido hacer, a través también de todo mi proceso de formación en ciencias políticas, en psicología, hacer una evaluación clara y bien sincera, bien realista de la posibilidad que tiene alguien de ser candidato. Iniciamos con un elemento que además es demoledor para mucha gente y ha generado mucha polémica. ¿Todo el mundo puede ser candidato? Y la respuesta, no puede ser candidato. No todo el mundo puede ser candidato. No pinta una vez oí algo que decía, no pinta quien tiene ganas, sino quien sabe pintar. Claro, no por gustarte la música eres músico. Y la otra gran pregunta es, ¿todos los que pueden ser candidatos saben ser candidatos? ¿O conocen los mecanismos para ser candidatos? Y la respuesta, pues no. Entonces, bueno, empecemos por allí. Es decir, yo he visto a muchísima gente en todas partes de América Latina, inclusive en el mundo, que entran a la política
Primero por una vocación, con una necesidad, o porque, bueno, vienen de familias políticas, heredan el tema político, les gusta la política, tienen disposición y vocación de servicio a la gente, o sencillamente pues han desarrollado un proceso de búsqueda del poder interesante, que también es una de las grandes motivaciones por las cuales la gente entra a la política. Resulta que pues cualquiera de las motivaciones, cualquiera de los procesos por los cuales tú entras a la política, pues también te van llevando, van de alguna manera delineando la posibilidad de que esa persona desee aspirar a algún cargo de representación popular o de cargo de elección, bien sea o de alguna manera también ser designados en algún cargo de referencia de poder. Yo no quiero ser candidato, pero quiero ser ministro. Me gustaría ocupar un cargo político de poder. Allí empiezan los problemas, porque he visto una cantidad de gente en todas partes, como te decía, que se dan contra la pared durísimo, gastan un dineral, generan conflictos emocionales personales, deshacen la familia, se enfrentan a la esposa, se enfrentan a los hijos, porque han decidido ser candidatos y resulta que verdaderamente toda la estructura que acompaña ese traje, que es un traje difícil de ponerse, el de ser un candidato, es el traje del líder, para aspirar a conquistar un puesto de representación popular, es un traje bien difícil de Ahora, vamos a ver otra parte de la historia. Hay unos que tampoco tienen los requisitos de ser candidato, pero son candidatos y luego terminan siendo hasta presidentes. Claro. Eso también son fenómenos. ¿Qué pasa con ese caso? Claro, ese es un tema interesantísimo, porque hay una discusión muy importante entre que hay gente que puede llegar a ser muy buen candidato o muy buena candidata, pero terminan siendo unos terribles gobernantes, no están formados para gobernar. Y ahí tienes la otra parte, que es que hay conocemos muchísima gente que está muy bien formada para gobernar, pero que no han podido lograr llegar a ser gobernantes porque no han sabido ser candidatos. Entonces, en ese drama que se presenta entre ser muy buen candidato, pero ser muy mal gobernante, y entre poder ser muy buen gobernante, pero que no logran llegar, porque no logran ser buenos candidatos, bueno, está un conflicto que pasa por un desarrollo personal, un desarrollo integral, un desarrollo formativo necesario, la estructura emocional que te acompaña en el momento en que decides entrar en ese proceso es fundamental, porque no son solamente técnicas, y lo que yo vengo discutiendo con mis colegas consultores políticos y mis colegas asesores de campaña es que estamos muy enfocados en dar técnicas de campaña electoral. Es decir, ¿cómo ganar una campaña electoral? Entonces, bueno, si usted maneja bien la comunicación política, si usted maneja bien el mensaje, si usted maneja cómo tiene que hacer las investigaciones. A mí me llaman muchísimo para dar conferencias, talleres o charlas sobre investigación en campañas electorales, porque de algunas de mis de las áreas en las cuales me he venido especializando es justamente la investigación, sobre todo la cualitativa, la investigación de los argumentos, la investigación de la cualificación de una campaña en general. Y efectivamente, pues bueno, podemos desarrollar todo un proceso técnico de investigación, pero el fondo, el punto neurálgico de todo esto tiene que ver con la persona, con el ser humano. Sin duda. Entonces, el ser humano en la composición, no solamente de su estructura emocional, sino su estructura comunicativa y su actitud. Hay un gran gurú del marketing español que se llama Risto Mejide. Claro, muy famoso. Muy famoso, fue uno de los grandes jurados de la Operación Triunfo. Claro. Risto dice algo fundamental que puede ser aplicado, él lo lleva a la marca, pero puede ser aplicado en todos los procesos, inclusive en la marca personal. Decía, bueno, revisemos el ADN de la marca o de la persona. Okay. El ADN de la persona es cuál es su actitud, cuál es su diferenciación y cuál es su notoriedad. O sea, tú tienes que trabajar tu actitud, tu diferenciación, que te hace diferente, y cómo desarrollas tu proceso de notoriedad. Okay. Me voy a quedar con eso de la notoriedad porque quiero que abordemos un poquito lo que ha sucedido en esta década en América Latina, bueno, ya más de una década en algunos países, por supuesto, para ver qué pasó con la conducción de los líderes, porque yo siento que hubo un cambio en los procesos también de eso, de cómo se hicieron notorios estos líderes en este momento, cuáles fueron los argumentos, ya que tú tocaste esa palabra, para que pudieran haber tenido la convocatoria o esa aceptación popular. Está cambiando esto,
ese líder hace 10 años, el enfoque, lo que busca la gente es otro tipo de líder, para saber, sin ánimos de meternos en temas profundos políticos, sino para ver cómo se está moviendo incluso la psicología colectiva en estos momentos después de las transformaciones que hemos tenido en América Latina. Hoy conversando con Claudio Suárez, politólogo, además todo un experto en psicología social y un gran consultor en todo lo que tiene que ver con el área política, aquí, Frente a la Vida. Regresando Frente a la Vida, hoy conversando con Claudio Suárez, todo un experto en muchos países de Latinoamérica, como director, gerente, planificador de todos estos procesos políticos de candidatos, y te dejé un poco la inquietud. ¿Cuál fue el viraje? Porque indudablemente la política de América Latina hace unos años, los líderes de América Latina hace algunos años eran totalmente diferentes y apareció una expansión que tenía que ver más con el contenido psicoemocional, quizás el discurso no poseía grandes aspectos intelectuales, quizás te pregunto, la gente se cansó de eso, pero alguien le habló al corazón de repente y hizo lo que yo creo que es una regla que siempre funciona, no sé los resultados, pero funciona al inicio, que tiene que ver con la conmoción. ¿Conmoviste? Llegaste. ¿Eso sucedió? Bueno, hay una frase que a mí me encanta de un escritor argentino que dice, ya no entiendo lo que pasa, o lo que estaba pasando ya no lo entiendo. Es decir, ¿qué es lo que está sucediendo? O sea, ¿qué es lo que está pasando en este momento? O ya no está pasando, perdón, la frase correcta es, o ya no está pasando lo que estaba entendiendo. Y es que efectivamente uno percibe que hay unos cambios muy grandes, muy importantes en los procesos políticos y que los líderes, tú dices, caramba, es que Perón no es lo mismo que Kirchner, o que Kirchner no es lo mismo, por supuesto, que Macri. O aquí en el caso de Ecuador, pues también hay la posibilidad de hacer comparaciones sobre los liderazgos que se fueron desarrollando en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Venezuela. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuáles son los elementos que inciden en el proceso de selección de las personas? Y hay una verificación interesantísima, importantísima, que lo hizo un consultor político reconocido. No lo quiero nombrar porque además tiene intereses importantes en Ecuador. Pero muy importante porque la gente se pregunta, y la mayoría de las personas empiezan a preguntarle a los consultores políticos en todas las entrevistas, ¿por quién vota la gente? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo hace la gente para seleccionar? Sí, había una motivación fundamental antes de votar por ideologías, de votar por partidos políticos y ahora de votar por personas. Y efectivamente caemos en la posibilidad, de la tentación, de decir, sí, antes había como una disposición mucho mayor ideológica. La gente votaba por las izquierdas, por las derechas, la gente votaba por el socialcristianismo, votaba por la socialdemocracia, votaba por los socialistas, o votaba por los comunistas, etcétera, ¿no? Y después entonces empezaron a darse las motivaciones a través de los partidos políticos. La gente votaba por X o tal cual partido, el justicialismo en Argentina, votaban por los demócratas cristianos acá, o votaban por los socialdemócratas en alguna otra, o los colorados en Uruguay, etcétera, en Paraguay. Después entonces se empezó a discutir con y además en las técnicas de consultoría política, empezamos a trabajar el tema de que la gente vota por candidatos, vota por la persona, busca la persona. Entonces hay que trabajar el candidato. Lo fundamental es el desarrollo de la imagen del candidato. Este consultor dijo algo que para mí es absolutamente relevante y es muy, muy clarificador de muchas cosas en este momento. ¿Por quién votan las personas? ¿Por quién votan las personas en este momento? Por sí mismas. La gente vota por ellos mismos. A ver, pero lo que me está diciendo es que la conducción individual emocional es la que hace eco para proyectarse afuera. Claro. Indudablemente. Entonces, ese reflejo que estamos viendo, que vimos en América Latina, fue producto de la emoción, psicosocial del momento, que proyectó y reflejó, y que ese líder en el fondo se parece a su sentir. Claro. El famoso, tú recordarás, el Jaime es como tú en Venezuela, que fue un éxito total de campaña, y cuando ganó en ese momento Jaime Lucinchi, Acción Democrática en Venezuela, el Jaime es como tú, generó un impacto fundamental, porque colocaba
dos posiciones absolutamente distantes, en la que pues se colocaba en ese momento el candidato era Rafael Caldera por los socialcristianos, que luego posteriormente volvió a ser presidente, nuevamente fue presidente en su segundo mandato, pero era un hombre que se consideraba distante, frío, intelectual, lo menos parecido a un venezolano común. Bueno, y Jaime le dibujaron, Joe Napolitan, que fue la estratega de campaña de Jaime Lucinchi en ese momento y de Acción Democrática, estructuró una campaña basada en la cercanía del candidato a la persona. Ahora, estos fenómenos latinoamericanos tienen que ver con candidatos que han sido cercanos, que le han puesto el hombro, la mano en el hombro al pueblo. Claro, porque la estructura de la consultoría de campaña y el manejo de imagen de los candidatos les ha dicho a muchos candidatos, lo importante es que tú te parezcas al pueblo. Es decir, lo fundamental es que la gente va a votar por ti porque tú te vas a tener que parecer, no es que el pueblo se parezca a ti o se ve reflejado en ti, sino que tú te tienes que parecer a lo que quiere el pueblo. Y eso ha generado unos candidatos con comportamientos muy laxos en los procedimientos, ha permitido que se desarrolle con mayor fuerza las tesis sobre el populismo. Es decir, lo importante es que yo diga lo que quiere oír el pueblo y yo no me voy a poner a un lado como conductor, como líder guiador de un proceso de transformación y simplemente voy a decir lo que el pueblo quiere escuchar. Entonces, vamos a dejar eso en la próxima parte porque, bueno, ahí me enciendes una alarma también, ¿no? Frente a todos los procesos que hemos vivido, indudablemente te dejo la inquietud. Este proceso que quizás haya tenido mucho de resentimiento, mucho de revancha, hizo una conducción, hizo un clic, indudablemente, que sienten que ahora está el Peter Pan, por decirlo de alguna manera, o el héroe que viene, el Robin Hood, mejor dicho, no el Peter Pan, el Robin Hood, que viene en algún momento a entrar en ese proceso de reivindicación. Ahora, ¿cómo terminan estos procesos? ¿Cómo se transforman estos procesos? ¿Vienen cambios en América Latina? Hoy conversando con Claudio Suárez, politólogo, experto además en campañas políticas, para ver un poco el reflejo de ese nuevo panorama de un año que va a ser movido, sin duda, bueno, que ya empezó con grandes movimientos y ciertos cambios y que pareciera que ya el timón se empezó a girar. Te voy a hacer esa pregunta en la próxima parte, aquí, Frente a la Vida. Regresando Frente a la Vida, hoy conversando con Claudio Suárez, todo un experto, bueno, en este ámbito de la política, del complejo camino que tiene que ver con el mundo político y sus circunstancias. Dejé varias inquietudes. ¿Has sentido que el discurso conectó quizás con ciudadanías, con pueblos que venían también con una necesidad de gritar de ese Robin Hood, que alguien reivindique y que eso hizo una conexión en la psique colectiva que logró estos fenómenos, además expansivos y además con gran impacto, porque eran fenómenos que ganaban con una popularidad realmente expansiva? ¿Sientes que ese discurso de revancha genera la motivación popular para que salgan después triunfadores? Sí, yo además, como he estado también muy involucrado con el tema del estudio de las emociones, el estudio del comportamiento humano en general, pero además la necesidad de desarrollar procesos de evolución humana, que es fundamental. Y conversando justamente con muchos de los colegas que están en esta área, hablábamos sobre el tema de la necesidad o sobre el aspecto fundamental en los trabajos que estamos realizando de traducir mucho de lo que estamos diciendo para lograr colectivizar, de hacer mucho más amplia la cobertura en cuanto al proceso necesario de evolución humana. ¿Por qué te cuento esto, Juan? Los individuos, la gran mayoría de las personas, la población, eso que llamaba Hegel, el pueblo es la parte del Estado que no sabe lo que quiere, decía Hegel. Claro, eso es una máxima, ¿no? Que dijo Hegel, ¿no? Claro. Entonces, claro, él te dice algo importante, que es que la gran mayoría de la población está, de alguna manera, a diario, exclusivamente preocupado por resolver su proceso instintivo de supervivencia y de estadía básico. Es decir, yo necesito mi techo, yo necesito tener salud, yo necesito tener comida, yo necesito tener trabajo y yo necesito placer. Esos son los 5 elementos fundamentales, instintivos básicos del ser humano. O sea, en el cerebro reptil está dibujado ese proceso fundamental. El proceso de evolución hacia el manejo de las emociones te lleva a, además, no solamente tener la capacidad de interactuar de otra manera con tu semejante y con tu realidad, pero además te permite desarrollar procesos de racionalidad,
a otro nivel. Y entonces verificar cuáles son tus opciones de escogencia. Cuando no existe ninguno de estos procesos, tu proceso instintivo es el que guía y te va a dirigir hacia la captación, el escucha de un discurso que te está diciendo esto es lo que yo voy a hacer. O sea, yo lo que te voy a dar es trabajo, yo lo que te voy a dar vivienda, yo lo que te voy a resolver tu problema de salud, yo te voy a resolver tu problema de comida y hasta ahí. Ok, pero lo que me dice es que esta conducción indudablemente se estableció por un puente emocional, sin duda. Claro. Sin embargo, muchos de estos discursos han tenido un contenido de izquierda, que es un poco esa reivindicación de esta nueva izquierda, de este nuevo modelo revolucionario, por decirlo de algún lado, pero eso no fue lo que convocó a la gente entonces, no fue un proceso ideológico. No ha sido un proceso ideológico, el proceso ideológico sirve en una confrontación de élites. Ya. Hasta allí, es decir, y además... Claro, eso no transita más de ahí. Pero no transita más de ahí, o sea, el tipo que vive, la persona que vive en un sector popular, que todos los días tiene que levantarse a las 5 de la mañana para ir a ver cómo resuelve su problema de trabajo, llevar comida a su casa, tiene su hijo... No está interesado en lo otro. No le importa si el tema es de izquierda o de derecha, o si es que hay un proceso, ni siquiera un tema nacionalista, que es otra de las banderas que de alguna manera se han conformado. Es decir, la patria es la patria que a mí me interesa y además la que a mí me sirve. Es decir, mi patria es la que a mí me resuelve mi problema fundamental de vida. O sea, si esa patria no me resuelve mi problema, podrá ser la gran patria o la gran nación, pero no es mi nación. Señor. Entonces, es allí, por eso que es fundamental, importantísimo tener en cuenta de que es hasta dónde se pueden ir estableciendo y se pueden ir proyectando procesos discursivos que no solamente sirvan para afianzar lo que la gente está pidiendo, instintivamente sino para ir en el proceso de crecimiento y de evolución en las sociedades, culturalmente además. Nos queda poco tiempo, Claudio, pero ¿hay un viraje o hay un cambio, hay una transformación? Te pediría en un minuto, ¿qué ves en esta nueva América Latina de este año? Yo soy particularmente pesimista en lo que veo en la América Latina, porque lo que veo en la sociedad es que, en general, en esta estructura latinoamericana a la cual amo, o sea, yo lo digo con mucha frecuencia. Me dicen, ¿tú eres venezolano? Sí, yo soy venezolano, pero soy fundamentalmente un latinoamericano nacido en Caracas. Así es. O sea, yo me siento además plenamente identificado desde el Río Grande hasta la Patagonia con todos los procesos latinoamericanos. Me encanta Latinoamérica, me encanta su gente, me encanta su comida, me encanta su cultura, me encanta todo el proceso además emocional que se desarrolla en Latinoamérica, hasta con ese conflicto de temores y de amores y de locura que se genera en esta tierra de gracia. Pero particularmente pienso que efectivamente la estructura del discurso político que se ha generado en Latinoamérica y la gran confrontación entre élites que se ha generado, se ha desarrollado, entre los que aspiran que haya mayores libertades básicas del capital, por ejemplo, y entre los que de alguna manera dicen que no, que en definitiva hay un capitalismo salvaje, que el Estado debe ser el gran regulador y conductor. Pero en esa gran confrontación económica, que es muy importante, en algún momento lo podemos conversar, porque hay un elemento allí económico que impera, se va generando un proceso de ampliación del confort, de esa zona de confort individual y colectiva y social, que está haciendo a sociedades mucho más deseosas de que haya un paternalismo o que haya unos estados que la protejan más, que la cuiden más, y se le resta o se le quita protagonismo fundamental a la disposición individual a lograr cosas. Me voy a quedar con esa. Vamos a tener muchos más programas contigo, Claudio, porque hay mucha tela que cortar, pero yo siempre lo he dicho que patria ni país son los gobernantes, yo creo que patria y país somos todos, y me quedo con la reflexión final tuya, porque cuando yo construyo país desde adentro, yo como individuo digo, este país lo quiero sacar adelante, la transformación de esa necesidad mesiánica o paternalista de este Estado, que a mi entender ha sido un cáncer, o sea, terrible, porque cuando entendemos que el Estado nos tiene que suministrar todo, caemos en esas zonas de confort que son al final de unas consecuencias impactantes. Claro. Y por eso la gran conducción que hoy deseo que te lleves a tu casa es que, a pesar de cualquier coyuntura, entendamos que el país
vive dentro de nosotros y que cuando yo cambio mi país interno, las posibilidades de transformación son inmensas. Gracias, Claudio, por estar aquí. Juan, Muchas cosas que conversar. Amiga, amigo, si te llevaste algo en tu corazón y si podemos elaborar el entendimiento de que ese país, que esa patria grande vive realmente en tu alma, las transformaciones son ciertas. Esto fue Frente a la Vida. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Los triunfos no se miden por las victorias. Habrá derrotas que más temprano que tarde agradeceremos y evaluaremos como éxitos favorables. El tren pasa siempre, mientras estemos despiertos, frente a la vida. Nuestra cita mañana 18:30 en Radio Sucesos, 21 horas por Telesucesos.